Vamos a desmenuzar una noticia que ha sacudido las redes y que tiene a medio país con las palomitas en la mano. El cara a cara que se está cocinando entre dos titanes del PSOE, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, con el inigualable Carlos Alsina como árbitro. Sí, habéis oído bien, el expresidente que marcó una era y el que vino después a ponerle su toque personal a la Moncloa se van a ver las caras, y no precisamente para tomarse un café. Pero esto no es solo un duelo de egos o una pelea nostálgica entre abuelos socialistas, es un reflejo de lo que está pasando en España hoy, un país donde el gobierno de Pedro Sánchez parece navegar en un barco con más agujeros que un queso gruyere. Así que agarraos fuerte, porque esto va a ser largo, crítico y, sobre todo, muy entretenido. Primero, dejadme poneros en contexto. Según la noticia que nos trae El Economista, Felipe González, el viejo león del socialismo español, ha aceptado el guante que le lanzó Alsina para debatir con Zapatero. Y no solo eso, sino que ya le ha soltado el primer zarpazo: acepto el debate, pero que no me venga con monsergas. Toma ya. Esto no es un simple intercambio de opiniones, esto es un choque de trenes en prime time. Felipe, con su aire de patriarca que ha visto de todo, parece dispuesto a poner en su sitio a Zapatero, ese optimista empedernido que siempre tiene una sonrisa en la cara, incluso cuando el país se le deshacía entre las manos. Pero, ¿por qué ahora? ¿Qué tiene esto que ver con el gobierno actual de Sánchez? Bueno, amigos, todo está conectado, y para entenderlo tenemos que meternos en la máquina del tiempo y luego volver al presente, donde el PSOE de Sánchez parece más perdido que un turista sin GPS en la selva. Empecemos por Felipe González. Este hombre es una leyenda viva, para bien o para mal. Fue el arquitecto de la España moderna tras la dictadura, el que llevó al PSOE a la cima en los 80 y 90, con esas mayorías absolutas que hoy suenan a cuento de hadas. Bajo su mandato, España entró en la Unión Europea, se modernizó a pasos agigantados y sí, también tuvo sus sombras: los GAL, la corrupción, el desgaste de un poder que se eternizó. Felipe es el clásico líder que inspira respeto y miedo a partes iguales, un tipo que no se anda con chiquitas y que, a sus 82 años, sigue teniendo una lengua afilada como navaja. Luego está Zapatero, el eterno buenrollista, el que llegó en 2004 tras el 11M con una victoria inesperada y que gobernó con un estilo que mezclaba idealismo y, digámoslo claro, una buena dosis de improvisación. Su legado incluye el matrimonio igualitario y la retirada de tropas de Irak, pero también la crisis económica de 2008, esa que él negó hasta que el tsunami ya nos había arrastrado a todos. Dos figuras opuestas, dos épocas distintas, y ahora, en 2025, un ring para ajustar cuentas. Pero esto no es solo un combate entre dinosaurios del PSOE, no os engañéis. Esto es un síntoma de algo mucho más grande: el desastre que está siendo el gobierno de Pedro Sánchez. Porque, seamos sinceros, si Felipe y Zapatero están dispuestos a salir de sus retiros dorados para darse caña en público, es porque algo huele a podrido en Ferraz. Sánchez lleva años al frente de un ejecutivo que parece más un malabarista en un circo que un gobierno serio. Desde que llegó al poder en 2018 con aquella moción de censura que parecía sacada de una telenovela, ha sobrevivido a base de pactos imposibles, promesas vacías y una habilidad sobrenatural para esquivar balas políticas. Pero en 2025, con el país patas arriba, la economía tambaleándose y las críticas lloviendo desde todos lados, hasta los suyos parecen estar hartos. Y aquí es donde entra este debate. Felipe y Zapatero no solo van a hablar de sus tiempos, van a lanzar dardos envenenados al presente, y Sánchez, queridos míos, está en el centro de la diana. Hagamos un repaso de cómo hemos llegado hasta aquí. Sánchez, el rey de la resistencia, ha gobernado con una coalición que es como mezclar agua y aceite. PSOE y Podemos primero, y luego un sinfín de pactos con independentistas y nacionalistas que harían sonrojar a cualquier estratega político. Ha vendido cesiones a Junts y ERC como si fueran caramelos, desde amnistías a condenados por el proceso hasta promesas de más autogobierno que nunca se concretan del todo. Todo eso mientras el país lidia con una inflación que no da tregua,
un desempleo que sigue siendo una vergüenza en Europa y una deuda pública que crece más rápido que las malas hierbas. ¿Y qué hace Sánchez? Sonreír en las fotos, viajar por el mundo como si fuera una estrella de rock y culpar a la oposición de todos los males. Pero la realidad, amigos, es que el PSOE está en crisis, y no solo por los números, sino por el alma. Felipe y Zapatero representan dos visiones del socialismo que chocan entre sí, y Sánchez, con su oportunismo descarado, parece haber perdido el rumbo de ambas. Imaginaos la escena del debate. Alsina, con esa ironía que corta como un bisturí, sentado entre Felipe y Zapatero. Por un lado, González, con su tono grave y esa mirada de yo ya lo he visto todo, soltando frases lapidarias sobre cómo el PSOE ha perdido sus principios bajo Sánchez. Por otro, Zapatero, con su optimismo casi infantil, defendiendo que el progresismo de hoy pasa por pactar con quien sea necesario, aunque sea el diablo independentista. Y en el medio, el fantasma de Sánchez, porque aunque no esté físicamente, cada crítica, cada puya, va a rebotar directo a la Moncloa. Esto no es solo un ajuste de cuentas entre expresidentes, es una radiografía de un partido que no sabe qué quiere ser. El PSOE de la transición que levantó España o el PSOE de los pactos a cualquier precio que se tambalea en 2025. Vamos a rascar un poco más en la superficie, porque hay tela que cortar. Felipe González lleva años siendo una voz crítica dentro del PSOE. No es ningún secreto que no traga a Sánchez. Lo ha dicho en entrevistas, en columnas, en cualquier sitio donde le pongan un micrófono. Para él, el actual presidente es un oportunista que ha vendido el partido a los independentistas y a los populistas de Podemos por mantenerse en el poder. Y no le falta razón, ¿eh? Sánchez ha hecho malabares imposibles para sobrevivir, desde la amnistía a los líderes del Procés, que aún tiene a media España con la boca abierta, hasta ceder competencias a Cataluña que ni Felipe en sus peores pesadillas habría imaginado. González, con su visión de una España unida y fuerte, debe estar viendo esto como una traición a todo lo que él construyó. Y no olvidemos que Felipe no es precisamente un santo, pero cuando habla, el PSOE tiembla, porque sigue teniendo peso, carisma y una autoridad que Sánchez solo puede soñar. Zapatero, en cambio, es otro cantar. Él siempre ha sido el defensor de Sánchez, el que sale a poner paños calientes cuando las cosas se ponen feas. ZP tiene ese aire de conciliador, de todo se puede arreglar con diálogo, aunque ese diálogo haya significado muchas veces mirar para otro lado mientras el país se desangraba económicamente o mientras Cataluña se le iba de las manos. Zapatero ve en Sánchez una especie de heredero de su estilo, alguien que prioriza el poder por encima de todo, incluso si eso significa pactar con quienes quieren romper España. Pero, ¿sabéis qué? Hasta Zapatero debe estar empezando a dudar, porque el desgaste de Sánchez es tan evidente que ni su eterno optimismo puede taparlo. La economía no levanta cabeza, la desigualdad crece, y los votantes del PSOE están hartos de ver cómo su partido se arrastra por el fango para seguir en la Moncloa. Y luego está el contexto actual, porque no podemos hablar de este debate sin mirar el desastre que es España en 2025 bajo Sánchez. La inflación sigue siendo un martirio para las familias, con precios que suben más rápido que el sueldo de un diputado. El desempleo, aunque lo maquillen con estadísticas alegres, sigue siendo un lastre, especialmente para los jóvenes, que tienen que elegir entre un contrato basura o emigrar. La vivienda es un lujo inalcanzable, y mientras Sánchez presume de medidas sociales, la realidad es que la clase media se está extinguiendo. ¿Y qué decir de la energía? Las facturas de la luz son una broma de mal gusto, y el gobierno sigue sin dar soluciones reales, solo parches que no engañan a nadie. Todo esto mientras Sánchez se pasea por Europa hablando de defensa y cambio climático, como si España no estuviera al borde del colapso interno. Pero lo que más quema, amigos, es el tema de los pactos. Sánchez ha convertido el gobierno en una subasta. ¿Quién da más por apoyar mis presupuestos? ¿Junts? ¿ERC? ¿Bildu? No importa si son partidos que quieren dinamitar el país, mientras voten a su favor, todo vale. La amnistía del Procés fue solo el principio. Ahora se habla de más cesiones, de traspasos de competencias que debilitan al Estado, todo por un puñado de escaños.
Felipe González debe estar revolviéndose en su silla cada vez que escucha estas noticias, porque él, con todos sus defectos, nunca habría permitido que el PSOE se arrodillara así. Y Zapatero, bueno, él probablemente lo vea como diálogo necesario, pero hasta los más ciegos ven que esto es un chantaje en toda regla. Hablemos de las últimas noticias, porque el panorama no mejora. En los últimos días, hemos visto titulares que son para echarse a llorar o a reír, según el humor que tengas. El PSOE pidiéndole elecciones anticipadas a Mazón en Valencia, mientras Sánchez se aferra al poder como un náufrago a un tablón. El PP exigiendo que comparezca por el aumento del gasto en defensa, mientras el gobierno balbucea excusas sobre el 2% de la OTAN sin dar fechas claras. Y luego está el pacto migratorio con Junts, ese que Podemos ha rechazado y que tiene a la coalición tambaleándose otra vez. ¿Os dais cuenta del caos? Sánchez no gobierna, sobrevive y lo hace a costa de todo, de la coherencia, de la dignidad, del país entero. Y mientras, Felipe y Zapatero se preparan para su duelo, que no será solo un repaso al pasado, sino un juicio al presente. Imaginaos el debate en acción. Alsina suelta una de sus preguntas afiladas. ¿Creen que el PSOE de hoy representa los valores que ustedes defendieron? Felipe, con esa calma que precede a la tormenta, diría algo como: el PSOE que yo dirigí construía España, no la deshacía a pedazos por unos votos. Zapatero, sonriendo como si nada, replicaría: los tiempos han cambiado, Felipe, hoy toca dialogar y adaptarse, no imponer. Y ahí, amigos, está el choque. Tradición contra oportunismo, principios contra pragmatismo llevado al extremo. Pero lo que ambos saben, aunque no lo digan, es que Sánchez ha llevado ese pragmatismo a un nivel que roza el esperpento. Porque no es solo dialogar, es venderse al mejor postor, y eso ni Felipe ni Zapatero, con todos sus errores, hicieron jamás. Y mientras estos dos se pelean, Sánchez sigue en su burbuja. ¿Sabéis lo último? Ha viajado a Finlandia a hablar de defensa, como si España estuviera en condiciones de liderar nada en Europa. Aquí la gente no llega a fin de mes, y él posando con líderes mundiales como si todo estuviera bajo control. Es el colmo del cinismo. La prensa dice que quiere anunciar un aumento del gasto militar, pero no dice cuándo ni cómo, solo suelta frases vacías como España está preparada. ¿Preparada para qué, Pedro? ¿Para seguir endeudándonos mientras tus socios catalanes te aprietan las tuercas? Es una pantomima, y lo peor es que ya nadie se la cree, ni siquiera los suyos. Porque fijaos en esto, hasta en el PSOE hay voces que empiezan a sonar desafinadas. Diana Morant pidiendo elecciones en Valencia, otros varones mirando de reojo a Sánchez como si fuera un lastre. El partido está fracturado, y este debate entre Felipe y Zapatero no va a ayudar a unirlos, sino a sacar más trapos sucios. González representa a los que quieren un PSOE fuerte, centralista, con raíces, Zapatero a los que prefieren un partido flexible, progresista a cualquier precio. ¿Y Sánchez? Sánchez no representa nada, solo su propia supervivencia. Es un funambulista sin red, y la cuerda se está rompiendo. Vamos a ponernos serios un momento, porque el tema lo merece. España en 2025 es un país al límite. La desigualdad está disparada, con los ricos cada vez más ricos y los pobres ahogados por los precios. La sanidad pública, que tanto presume el gobierno, está bajo presión, con listas de espera eternas y médicos quemados. La educación no mejora, y los jóvenes se enfrentan a un futuro donde el sueño de tener una casa o una familia estable es pura ciencia ficción. Y mientras, el gobierno se pierde en debates estériles, en guerras culturales y en pactos que no resuelven nada. Sánchez ha tenido años para demostrar que podía liderar, pero lo único que ha liderado es el arte de mantenerse en el poder a costa de todo. Este debate entre Felipe y Zapatero, entonces, no es solo un show para nostálgicos. Es un espejo de lo que hemos perdido y de lo que estamos perdiendo. González, con su autoridad curtida, y Zapatero, con su idealismo desfasado, nos recuerdan que el PSOE ya no es lo que era, y que Sánchez lo ha convertido en una caricatura de sí mismo. Alsina, con su maestría, va a sacar oro de este enfrentamiento, pero no os equivoquéis.
El verdadero perdedor no estará en el plató, sino en la Moncloa, viendo cómo su partido se desangra en público. Y aquí viene la crítica más dura, porque no podemos seguir mirando para otro lado. Sánchez ha fracasado como líder. Ha tenido oportunidades de sobra para unir al país, para tomar decisiones valientes, para poner a España por delante de sus intereses. Pero no lo ha hecho. Ha preferido el tacticismo, el postureo, el aguantar un día más. Y mientras, el país se hunde. La economía no remonta, las tensiones territoriales están peor que nunca y la gente está cansada, muy cansada. Felipe y Zapatero, con sus luces y sombras, al menos dejaron un legado, discutible, pero tangible. ¿Qué va a dejar Sánchez? Un puñado de titulares y un país más dividido que nunca. Así que, amigos, preparaos para este debate, porque va a ser un espectáculo. Alsina va a ponerlos contra las cuerdas, Felipe va a soltar verdades como puños, y Zapatero va a intentar salir por la tangente con su sonrisa de siempre. Pero mientras disfrutamos del show, no olvidemos lo que está en juego. Un gobierno que no gobierna, un país que se merece algo mejor, y un PSOE que necesita mirarse al espejo y decidir qué demonios quiere ser. Sánchez, desde la distancia, estará tomando notas, o quizás rezando para que nadie lo mencione demasiado. Pero una cosa está clara, este cara a cara no es solo pasado, es presente y es un grito de auxilio de una España que ya no aguanta más. ¿Qué opináis vosotros? Dejadme vuestros comentarios, porque esto no ha hecho más que empezar.